de las ramas, por ejemplo, mis niños, por ejemplo, mira, es la zoología, pues, ¿entiendes? Y cuando hablamos, ¿no?, de la zoología, nos estamos refiriendo que se va a encargar de estudiar, aquí mis niños, zoología viene ¿qué? De animalitos, pues, ¿entiendes? Los animales. Entonces, como tú te das cuenta, o como si tenemos conocimiento, ¿no?, que el reino animal justamente tiene diferentes niveles, diferentes adaptaciones. Si hablamos, por ejemplo, ¿no?, de los peces, por ejemplo. Bien, ¿dónde viven los peces? Los peces viven justamente, ¿no?, en las aguas muy frías, en las aguas. Hay peces que viven en las aguas saladas y peces que viven en las aguas dulces, ¿me entiendes? Diferente hábitat, pues, ¿no es cierto? Ellos, por ejemplo, viven en los fondos marinos, y se alimentan. ¿De qué se alimentarían estos pececitos? ¿No? De la gran cantidad de vegetación, mira mi niño, que se encuentran en los fondos marinos, bueno, de las algas, del fitoplancton, del zooplancton, ellos se alimentan. ¿Ves? Es parte de la naturaleza. Por eso dice que justamente la zoología es el estudio específico del reino animal, ¿entiendes? Del reino animal en sus distintas variaciones, porque cada una de esas especies de salonitos tienen diferentes formas de vida, de adaptación, de alimentación también, ¿cierto? Cada una. Si hablamos, por ejemplo, de las aves, se alimentan, ellas son, por ejemplo, granívoras. ¿Granívoras por qué? Porque se alimentan de granos. Algunos, no todos se alimentan de granos, las aves que digamos, hay algunas, por ejemplo, algunas aves que son carroñeras, ¿sí o no? Sí, bueno, ¿cierto? Se comen la carroña, por ejemplo. Hay otros, por ejemplo, se alimentan, por ejemplo, ¿no?, también de fruto, otros que se alimentan, por ejemplo, ¿no?, de semillas, pero semillas que están, por ejemplo, verdes, digamos, como el choclo, por ejemplo, ¿ya ves? Ahí nomás estamos, si hablamos, por ejemplo, los mamíferos, por ejemplo, son, cuando están muy pequeñitos, se alimentan, por ejemplo, de la mamá vaquita, pues, digamos así, ¿no es cierto?, de la leche, ¿ves? Entonces, eso estudia la zoología. Y cuando hablamos, mis niños, cuando hablamos, por ejemplo, de una de las ramas de la biología, de la botánica, estamos hablando del estudio netamente de quién, de las plantitas. No vemos, Ronita, no vemos. Entonces, tenemos variedades de plantas, ¿sí o no? Variedades tipos de plantas en nuestro medio ambiente. ¿Ah? Hay plantas frutales, por ejemplo. Hay plantas, mira, plantas medicinales, plantas ornamentales, ¿entienden? Y plantas alimenticias. Miren la variedad de plantas. Si hablamos, por ejemplo, de las plantas, por ejemplo, medicinales, por ejemplo, una planta, pues, del anís, por ejemplo, mira, la planta, ¿para qué sirve? Por ejemplo, ¿no?, en infusiones, por ejemplo, ¿no?, con agüita caliente, para los gases, del estómago, como también, por ejemplo, ¿no?, la manzanilla, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así otros tipos de plantas medicinales que sirven, ¿no?, por ejemplo, para poder calmar en algún momento, ¿no es cierto?, algún dolor, algún malestar, ¿ya? Y si hablamos, por ejemplo, mira, en la parte, ¿no?, de la botánica, que se encarga del estudio de las plantitas, por las características y su función de una planta de un árbol de fruto, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, las frutas, la naranja, la papaya, el mango, mira. Y que también tenemos, por ejemplo, plantas, mira, niñitos, tenemos plantas industriales también, que sirven para la industria, pues, ¿entiendes? ¿Y qué sacan de estas plantas, por ejemplo, industriales? Por ejemplo, árboles madereros, pues. Tienes en tu casa, por ejemplo, tu mesa, ¿no? Tienes tu mueble, pues, ¿entiendes? ¿Ves? Mira la importancia que tiene que ver una de las ramas de la biología, que es la botánica. No te olvides, ¿ya? Por ejemplo, otra de las ramas de la biología, mis niños, por ejemplo, la microbiología, por ejemplo, ¿ya? De la microbiología. Y cuando hablamos de la microbiología, hablamos, ¿no?, de los microorganismos pequeñitos, muy pequeñísimos, que justamente los podemos ver con un microscopio, pues, porque son tan pequeñitos que no se pueden, ¿cierto? Y los microorganismos están justamente, ¿no?, en el medio ambiente. Creo que me quedé por ahí.
Muy bien, y cuando hablamos, por ejemplo, de la ecología, mis amigos, de la ecología, nos estamos refiriendo también al estudio de quién, niños, de los ecosistemas, ¿ya? Ecosistemas. Y cuando hablamos de un ecosistema, estamos refiriendo donde conviven, ¿cierto? Donde conviven muchos tipos de animales, como mamíferos, como reptiles, como aves, ¿entiendes? Anfibios también, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y por ahí, y también, por ejemplo, hablamos de la genética, pues, la genética. Cuando hablamos de la genética, las características específicas de cada uno de nosotros, pues, ¿entiendes? Genética viene en justamente la herencia hereditaria, pues. O sea, heredamos de quién. Por ejemplo, tenemos una característica física, de repente nos parecemos a la mamá, o al papá, o al abuelito, o al abuelito, ¿sí o no? A veces nos dicen, pues mira, tú tienes sacado los ojos de la mamá, has sacado la nariz del papá, o la contextura del abuelito, o el cabello, que entonces justamente se refieren a la genética, pues, no te olvides, ¿ya? Muy bien, y ahí pues hablamos de la embriología, y cuando hablamos de una de las ramas de la embriología, estamos refiriendo, mis niños, al desarrollo de ese pequeño fetito, de ese embrioncito, pues, ¿ya? Muy bien, y luego vamos a hablar, niños, aquí, de la fisiología, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la función de un ser vivo, de la ecología, también pues, de la etología, que tiene que ver, por ejemplo, ¿no?, con el comportamiento de otros animalitos que justamente estamos que viven, ¿cierto? Y así como hemos hablado, mis niños, ¿no?, del vocablo griego, de la importancia, de su breve definición, ¿no?, de las ramas. También, por ejemplo, hay otros biólogos famosos que ellos aportaron con sus ideas, con sus conocimientos, sus investigaciones, niños. Hablamos, por ejemplo, de uno de los biólogos más famosos, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, ¿no?, de Charles Darwin, por ejemplo. Charles Darwin nos dice, por ejemplo, no nos habla acerca, ¿no?, de la clasificación, mi niño, de la clasificación justamente o de las especies que evolucionaron, pues, ¿ya? De las especies que habían evolucionado, como te dije en un momento al inicio de clase, que los animalitos también evolucionaron, pues no, ya no fue. ¿Tú crees que por qué, a ver, hay estos animalitos, por ejemplo, como, por qué tienen estas características distintas a las de otros? Por ejemplo, si hablamos de una jirafa, por ejemplo, la jirafa tiene qué cosa, tiene un cuello muy largo, ¿no? ¿Por qué? Para que ellos puedan qué cosa, puedan coger, puedan arrancar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, sus alimentaciones, por ejemplo, ¿sí o no? Muy bien, entonces es uno de los biólogos famosos, Charles Darwin, por ejemplo. Hablamos, por ejemplo, ¿no?, de uno de otros, Alexander, por ejemplo, Alexander Fleming, por ejemplo. Hablamos, ¿no?, sobre del estudio, por ejemplo, ¿no?, es un biólogo que se desarrolló en el estudio de qué, chiquitos, de los antibióticos, ¿entiendes? Los antibióticos, ¿ya? Muy bien, espero que hasta aquí me hayas podido entender. A ver, voy a preguntar. Voy a hacer una breve pregunta porque nos quedan 7 minutitos, ¿ya? Y esta clase te voy a enviar ya a tu Classroom, niña. En tu Classroom ahí va a estar, ¿cierto? Conjuntamente con la clase grabadita. ¿Eh? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si me ha podido, pues, Profesor, sí. los ojos van a enviar al Classroom el video y las hojas. No le, claro, por supuesto. Ya ustedes incluidos, ya por los alumnos ya. Profesor, su micrófono está apagado. Profesor, su micrófono está apagado. El micrófono está apagado. Ok, claro que pasó. Ya, muy niños. Entonces, así hoy día hemos dado de compartir, pues, la clase. Niños, muy bien. A ver, vamos a ver, pues. A ver, vamos a ver si ha estado atento, pues. Han estado atentos a ver a la clase, pues, el día de hoy, niños. A ver, le voy a preguntar a Carlos Steve. A ver, Carlos Steve, ¿cuáles son esos datos? Carlos Steve, ¿me escucha? Sí, profe, pero yo no entendí la 2. ¿La 2? En la 2 hemos hablado, pero de la definición. Ha dado la definición, que la biología es una ciencia
que trata del estudio de quién, de los seres humanos, ¿sí o no? Y proviene de dos vocablos griegos que justamente vienen, ¿no?, de bio-vida, logos, ciencia o saber, ¿sí o no? Eso que justamente nos había dicho. La importancia. Te dije también que la importancia se debe justamente, que nos permite aquí al hombre a conocer, a estudiar, ¿no es cierto?, los distintos tipos, ¿no?, de enfermedades que se puedan presentar. Otro, por ejemplo, que nos ayuda a conocer, por ejemplo, a estudiar las partes o los órganos del cuerpo humano, por ejemplo, como tu corazón, como tu hígado, como tus riñones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro, por ejemplo? La importancia también de explorar, por ejemplo, ¿no?, el estudio de los ecosistemas, ¿no es cierto? ¿Qué otro? Por ejemplo, nos dan también las características genéticas, por ejemplo, ¿no?, de las plantas, pues. ¿Entiendes? Esa es la importancia que hemos hablado. Pues hemos hablado, por ejemplo, ¿no?, de las ramas de la biología, hablamos, por ejemplo, de la zoología, hablamos de la botánica, de la microbiología, de la ecología y de la genética y de la biología. Decíamos, por ejemplo, cuando hablamos de zoología, no se olviden que cuando hablamos en el contexto de la zoología, se está refiriendo, ¿no?, netamente al estudio específico del reino animal. ¿Ah? No se olviden. Cuando hablamos de la botánica, específicamente se encarga de qué? De estudiar, ¿qué cosa? Todo lo concerniente al reino vegetal, ¿cierto? A las plantas, a los árboles, a las algas y algunas otras formas fotosintéticas, ¿ya? A otras fotosintéticas. Eso hemos hablado el día de hoy, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a ver, pues, a ver si me quedan 3 minutitos, a ver si por ahí me hayan podido entender, me hayan podido escuchar. Pues. A ver, ¿cuáles son esos dos vocablos griegos? A ver, Hugo, rapidito, dijiste, a ver. Aquí en el micro, Hugo. ¿Cuáles son esos dos vocablos griegos de la biología? A ver, Huguito, rapidito. Sí, hay dos vocablos griegos de la biología. A ver, ¿quién me ha logrado escuchar? ¿Quién me logró entender? A ver, levanten la mano, a ver, levanten la mano para yo darle el pase. Tírame tu micro audio. Tu audio con Hugo. A ver, Luzbeli. Luzbeli, me parece. A ver. Tienen que estar, chicos, atentos. Tienen que estar atentos a la clase, a la explicación, para que ustedes puedan cuando yo les pregunto, me puedan ustedes responder, chiquitos. ¿Ah? No solamente ustedes tienen que sentaditos. Profesor, Sí, dime, hermana. ¿cuál era la pregunta? Ahí en tu sitio hay mucha bulla, Luana. No sé si también mucho ruido en tu sala. No, el que está trabajando el que vende. No lo escuché muy bien. No lo escuché muy bien. A ver, Valentina. Valentina Jesús. ¿Qué usted me ha podido entender, a ver, de la clase del día de hoy? A ver, algo que usted me ha podido entender. A ver. A ver, Licona. De la botánica, algo así. A ver. No le logré escuchar muy bien a Valentina. De la botánica. La botánica. A ver, ¿qué cosa es la botánica? La botánica es lo que estudian las plantas. Ah, muy bien, ¿no es cierto? Estudia el estudio al reino vegetal, ¿sí o no? Y cuando nos referimos al reino vegetal, a la variedad de plantas, ¿no es cierto? Y la zoología, ¿a qué reino, Valentina? La zoología, ¿a qué reino estudia? Al reino animal, pues, no te olvides, no te olvides. Muy bien, niños, entonces eso ha sido todo de mi parte el día de hoy, que he querido compartir la clase de ciencia de ambiente. Profesor. De la biología. Entonces, me despido, mis alumnitos. Me despido de todos ustedes. Nos vemos más tarde. Igual tenemos todas las clases. ¿Perdón? Sí, hoy día todo el día tenemos todas las clases. A ver, uno solo. A ver, uno solo. Profesor, con usted tenemos... Aquí en mi horario dice que tenemos 2 horas de clase. Ah, entonces seguimos. Ah, entonces vamos a seguir, pues, niñitos. Yo pensé que ya se... Sí, profe, tenemos todo el día con usted. A ver, voy a ver. cuando termine esta clase tenemos Estamos miércoles.
Tenemos Esta clase de historia. Sí, también hoy día tenemos ciencia del ambiente, historia y geografía. Por supuesto. ¿Dónde están los 3 cursos? Ahora, yo me voy a salir y entero otra vez porque Ya, hagamos no, según el horario, chiquitos. A ver, Nos vemos, profesor. el horario.